casa donde vivimos nosotros. Porque ese lugar tiene que ser un lugar donde hay amor. Y cuando hablamos de amor no es solo un sentimiento que yo tengo, ¿no? No solamente estamos hablando del lugar en donde nosotros sabemos que somos amados, o cómo nosotros podemos amar a las personas, ¿no? Sino también ese lugar, cómo expresamos el amor que nosotros tenemos. ¿Cómo lo expresamos? ¿Y cómo? Por medio de la palabra, de hablar, y también por medio del contacto físico. Por medio de un abrazo. Un abrazo, sí. Porque es demasiado y es supremamente importante esto en nuestra casa. Y quiero llevarte a las Escrituras, a la bendita palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, versículo 18. Dice Marcos 16, 18. Así dice la bendita palabra de Dios. Dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Hay una coma y dice: sobre los enfermos pondrán sus manos. Pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Y Jesús, en su misericordia, siempre fue así. ¿Por qué tenemos que poner la mano? ¿Por qué no solamente oramos o por qué no solamente soplamos? ¿Por qué tenemos que tocar? Impondrán sus manos, dice. Porque en Marcos capítulo 1, 40 hay una historia que muchas veces en esta casa se ha predicado. Cuando un leproso le dice al Señor Jesús, que se acercó y le suplicó: Maestro, Jesús le dice: ¿quieres sanarme? Y él, Jesús, movido a misericordia, le extendió la mano y le tocó. Pero hay que entender por qué hizo eso, porque un leproso es un hombre que estaba totalmente inmundo. Él no tenía, estaba desechado en la sociedad en la cual estaba. No tenía familia, no vivía con su familia, no tenía bienes. Un leproso andaba con ropa siempre, como hoy aquí en nuestro tiempo lo llamamos indigente, porque no tiene lugar donde lavar su ropa, y si se rompe, se rompe. Así era un leproso. Nadie se quería acercar a él, y mucho menos tocarlo. Hasta él mismo sabía eso y tenía que estar caminando, y si caminaba, él tenía que gritar: soy leproso, para que nadie se acerque, porque la lepra era muy contagiosa. Pero sin embargo, dice la palabra que Jesús le tocó. Por eso llama la atención en la palabra. Él tocó a un leproso. Y mi hermano, ese leproso se sentía sucio, se sentía rechazado, y no era feliz. Era un hombre que siempre cuando dormía estaba solo. Y así en esa situación Jesús hace lo que nadie pudo o nadie quería ni quiere hacerlo a veces.
le toca y le dices que sea sano. Y él no solamente fue sano en forma física, sino fue completo en forma emocional. Fue completo. ¿Por qué? En nuestro tiempo hay muchas enfermedades emocionales. El rechazo, cuando no nos aceptan en un lugar. El rechazo, mi hermano, la necesidad de ser amado, que necesitamos que alguien nos ame. La falta a veces del contacto físico. Y cuando hablo de contacto físico, quiero que abras tu mente en forma madura y no en forma que tenga que llevarte hacia lo vil y lo que es el pecado. Así que, mi hermano, se despierta en este hombre las ganas de vivir y las ganas de aumentó, porque aumentó su fe. Entonces le hago una pregunta más. ¿Qué significa un abrazo? Un abrazo, mi hermano, cada vez que tú le abrazas a alguien, le estás diciendo te amo. Cada vez que tú abrazas a alguien, le dices eres especial. No estás solo. Por eso, mi hermano, inclusive cuando nos despedimos y nos abrazamos, lo que está diciendo, no te vayas. Y cuando viene, le abrazamos y le decimos, bienvenido. ¿Sí? Porque todo eso nosotros decimos con un abrazo. Y vuelvo a decirte, estoy hablando con la mente de Cristo, no con la mente sucia de un hombre que no tiene a Cristo. ¿Me entiendes? Expresar, mi hermano, a veces cuando no hay palabras, contacto físico también es un apretón de mano. Un niño cuando se cae, se golpea y empieza a llorar. Y tanto que le duele y tanto que se va, con solo un abrazo, el niño ya se sana. ¿Sí? O por lo menos mis hijos fueron así. Por eso que, hermano, porque lo que hace un abrazo hace que un abrazo evita enfermedades, porque se cambia todo lo que es el sistema inmunológico en la persona. Hay un cambio, uno se hace más fuerte. Y eso significa que cuando estás en esa condición, puedes evitar, en primer lugar, enfermedades, evitar, como se dice, vivir en ansiedad, en desesperanza, hasta te puede curar la depresión, porque todo esto inclusive te va a inducir a tener sueños, a dormir. Una vez que tocas la cama, te quema, ¿verdad? No es que te das vuelta y vuelta, sino cuando te despiertas, o el Señor te despierta a la madrugada para orar, pero tú ya al poner tu cara o tu cabeza en la almohada, ya estás. Todo esto te trae estar bien. Mi hermano, si tu esposa o si tu esposo es viejito, eso ya no es mi culpa. Es porque necesita más abrazo. ¿Ustedes saben por qué soy yo tan joven? 63 años y
porque aprendí a recibir abrazo y a dar abrazo. Y Dios sabe que el abrazo, cuando yo abrazo a una mujer que no es mi esposa, lo abrazo con todo mi corazón y lo abrazo como a mi propia hermana o como a mi mamá. Y si son más pequeñas, lo abrazo como mi hija, porque el Espíritu Santo me enseñó eso, a vivirlo así. Y esa es la mente de Cristo, y esto no es yo pienso, no, es un proceso de dejar de hacer lo malo y vivir y crecer en Cristo, para poder llegar un día a tener la mente de Cristo. Y tú ya no vas a tener más problemas de que nadie que veas te va a dar rabia, como se dice tanto. No le aguanto a esa persona. Porque si hay eso en tu corazón, algo está mal. A mí no me sorprende que el enemigo quiera buscar maneras de cómo conectar mi vida al que puedan existir cosas así. Pero Dios es testigo, porque aprendí a pasar con el tiempo. Y cuando nosotros hablamos del ministerio de oración, no solamente hablamos de orar, sino que puntualmente enseñamos y hablamos de escuchar a Dios. Porque lo mejor de la oración no es hablar, sino es escuchar a Dios. Y ahí nunca te vas a equivocar. Entonces, mi hermano, la sanidad se inicia con un contacto físico, con un abrazo, el abrazo de papá, un abrazo que el enemigo sabe que va a hacer lo posible que esto no exista. Y por eso te digo, mi amado, tu casa tiene que ser un lugar de la presencia de Dios. Tu casa debe ser un lugar, mi hermano, donde Dios quiera estar, donde hay alabanza, donde hay adoración, donde todos los que viven ahí le están buscando, donde siempre la palabra de Dios se habla, se lee, se colocan por las paredes. No importa que esté desordenado, con tal que los chiquititos aprendan eso. Como decía un adolescente, mi mamá está en el baño y coloca versículos bíblicos. Por eso, mi hermano, imagínate a Jesús entrando en tu casa. Yo cuando estaba preparando este mensaje decía, cuando Jesús entra a tu casa y entra en tu sala, y después de tu sala hay un comedor, las habitaciones a la derecha, en el fondo hay otra casa que vos entrás, en un lugar, una habitación a la izquierda, otra a la derecha. Y empecé a mirar y a observar cada casa que tienes tú. Pero no yo, sino Jesucristo entrando en tu casa, en la sala. Después de la sala, en la cocina, a la izquierda, dormitorios. Hasta tu propio negocio está dentro de tu casa. Y Jesús entrando en tu casa. Entrando. Y tú le dices a Jesús, Señor, te invito a que entres conmigo a mi casa. Y Él empieza a entrar en tu casa. Donde haya siempre una oración permanente. No solamente los domingos en la iglesia, o los sábados los jóvenes, o la reunión de oración los miércoles, sino ser algo constante.
y le dice, Señor, yo te necesito. Inclusive decir, Señor, reconozco que he estado reinando yo en mi casa, no tú. Yo soy el que estoy aquí reinando. Y por eso mi vida está llena de tristeza, está lleno de dolor. A veces hay peleas entre hermanos, entre esposos y esposas. Hay enfermedad por consecuencia de todas estas cosas. Pero tú le dices ahora, le dices, Señor, yo te invito ahora, entra a mi casa y sé tú el dueño de todo esto. Dice que cuando Jesús entró al templo en Jerusalén, empezó, dice, a tirar todas las mesas de los cambistas, de todo lo que vendían las cosas. Y dice que los fariseos se enojaron. Y al decirle todo así, Señor, entra a mi casa, él también va a entrar y les tenía que decir, Señor, saca de mi casa todo lo malo, todo lo que se está haciendo mal en mi casa, Señor. Quita, tira. Yo te doy libertad, que hagas lo que quieras de mi vida y de mi casa. Porque mi casa donde yo vivo tiene que ser un lugar de paz. Y siempre decimos aquí, el reino de los cielos es misericordia, gozo y paz. Si esto no hay en tu hogar, hay algo que está mal. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si esto no está, algo está mal. Señor, entra y quita, saca. Y si quiero ser duro, decir, quita toda fornicación de mi casa, quita todo adulterio de mi casa, quita toda mentira. Y le das la libertad. Y empieza tu vida a cambiar. Quita mi religiosidad. Quita toda oscuridad de mi vida. Todo lo que no te honra, quítalo. Y dile al Señor, Señor, yo te pido que tú me abraces. Abrázame, Señor. Y Él viene ahí, te toca, te abraza, te sana, no solo físico, sino emocionalmente. Bendito sea el Señor. Mi amado, que el lugar donde vivimos es así. Jesucristo es el dueño de todo. Entra a mi casa, Señor. Puedes cerrar tus ojos y ver cómo es tu casa. Algunos tienen un patio antes de llegar. Abre la puerta y le dices a Jesús, adelante, Señor, entra en mi casa. Yo te doy permiso que tú lo limpies. Y personalizo más todavía, Señor, entra en mi vida y quita todo lo que no te honra. Y tu matrimonio le dice, Señor, entra tú en mi matrimonio y sé tú el tercer cordón.
que nunca se va a romper en mi familia, mis hijos, mis nietos. Venimos a nuestra iglesia y le decimos: Señor, entra en nuestra casa, quita todo lo que estamos, todo lo que no te honra, que cada situación siempre te glorifique, que cuando tú nos miras te sonrías, te goces con nosotros, y la ventana de los cielos que están abiertos llegue la palabra de Dios a tu vida cumpliéndose. Solamente decirte, mi amado, que no permitas que el año 2025 pase porque ya pasó. Si hiciste bien las cosas, bendito sea Dios en tu vida. Si eres un hombre que has crecido en tu vida con el Señor, bendito sea el Señor en tu vida. Pero si en el momento que tú tuviste y te quedaste, en vez de subir, descendiste, déjalo entrar, déjalo que Él tome el control de todo. Y vas a disfrutar y vas a vivir algo que tú no conoces, lo sobrenatural de Dios. Verás la maravilla de Dios en tu vida. Y van a empezar a cumplirse las promesas que Dios hizo a tu vida, puestas para ti. Muchos hemos orado en estos últimos años para que alguien tenga un hijo y hoy ese hijo ya está corriendo, ¿verdad? Algunos hemos orado por una casa y tú ya estás durmiendo debajo de ese techo. Y cosas que hemos pedido no solamente, hemos orado como iglesia. Señor, ayúdanos a terminar el templo de los niños. Y ya está. ¿Por qué? Porque le hemos permitido a Dios. Te entregamos, Señor, nuestra iglesia. Así que, mi amado, no permitas que el 2025 termine así nomás. Yo sé que muchas cosas Dios hizo en tu vida, cosas maravillosas. Algunos terminaron la facultad, otros terminaron el colegio, otros terminaron la escuela. He visto niños nuestros que tenían diplomas de honor en sus lugares. Tantas cosas. Pero termina el año, que Él sea el que te abrace y te diga: yo soy tu Señor. Bendito sea Dios en tu vida. Bendito sea Dios en tu vida. Si estás casado en tu matrimonio, sea ungido con la sangre de Jesús. Y en ti y tu esposa se fluya tu descendencia, tu familia, tus nietos y todo lo que ven. Se proyecte a tu profesión para que seas prosperado en todo lo que hagas con tus manos. Que todo lugar donde tú vayas y hables tu palabra sea de bendición. Y nunca salga de tu boca palabras de deshonra para Dios. No maldigas, sino bendice. Cuando te pide, dice el Señor, dale. Así que mucho que agradecer. Y vuelvo a repetir 3 veces: bendito sea Dios.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y Dios te bendiga, familia. Dios te bendiga, iglesia, de manera sobrenatural. Te abrazo con como se dice, una fuerza pentecostil. Y eso no significa que te quiera hacer daño, sino significa que es demasiado el amor que Dios puso en mi corazón para darte a ti. Y lo digo con todo respeto y con toda autoridad que Dios me ha dado, hijos, hermanos y mamá y papá en esta casa. Y yo les abrazo con ese abrazo del Señor. Y ojalá se retribuya en ti, también puedas tú llevar ese abrazo. Y donde quiera que vayas, con la bendición de esta iglesia, mi amado, toda persona que toques con tus manos sea bendita y prosperada en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.